Hola a todos y bienvenidos al 21º programa de Cosas de una ciudad con mar. En el anterior programa estuvimos hablando de una cosa muy importante, que es la contaminación de los suelos de Cartagena y la llegada del AVE a la ciudad que no llega nunca. Es un tema muy serio y bueno, espero que podáis escuchar el programa que está en las plataformas de iVoox, Spotify y Amazon Music. Y nada, este programa que estamos aquí vamos a hablar sobre faros y estamos en la sede de Cartago Mundi y nos acompaña como siempre Sergio de Nova Ocio. ¿Qué tal, Sergio? Pues nada, aquí estamos un día más para una presentación y estreno de una película que se ha grabado aquí en Cartagena y que la verdad es que yo creo que la gente de Cartagena cuando la vea va a sentir, como yo también cuando estuve el otro día en el estreno, mucha nostalgia y sobre todo también pues mucho cariño a ese faro de Cabo Palo. La película es Los últimos fareros y tenemos al productor Sergio González. ¿Qué tal, Sergio? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. También nos acompaña José Luis Godolfo, ¿no? Gandolfo, que es el farero, uno de los fareros, de los últimos fareros de Cabo de Palo. Bueno, ¿qué motivó hacer esta película? ¿Por qué surge? Bueno, el motivo de esta película, nosotros llevamos desde 2018 haciendo las visitas guiadas al interior del faro de Cabo de Palos. Bueno, aparte que llevamos toda la vida dando vueltas por ahí por Cabo de Palos, en menor o mayor manera. Hemos veraneado allí, hemos compartido mil cosas en Cabo de Palos. Y bueno, en base luego a estas visitas que empezamos a hacer, que nos empapamos de lo que es la historia de Cabo de Palos, haciendo viajes al archivo municipal, preguntando a los primeros habitantes, los primeros apellidos de los habitantes que hubieron ahí en Cabo de Palos, hablando con los fareros y tal, para intentar dar contenido a la realización de la visita, ¿no? En sí. Y bueno, cuando contamos esa, nos hemos dado cuenta a lo largo de los años, digo 2018 hasta cuando empezó a hacerse el documental, que fue en 2020, 2021, nos dimos cuenta que contábamos esta historia, tanto a propios como a extraños, y nadie sabía muy bien o no conocía muy bien las historias que le estábamos contando. Historias tan básicas como a lo mejor el origen del nombre de Cabo de Palos, la historia de los piratas berbericos cuando llegaban ahí a las costas de Cabo de Palos, la historia del naufragio del Sirio, que es uno de los naufragios más importantes del Mediterráneo y de toda esta costa. Y entonces luego vino una cosa que no sé si os acordáis, que se llamaba el COVID, y nos mantuvo todo un poco parado, sobre todo en nuestro sector ya enfocado del sector servicios, turismo y tal. Y bueno, lo que a no nos gusta es estar parados, y entonces notamos la necesidad de por qué no esta historia, que no puedo contarla individualmente a todas las personas que pueden pasar por el faro, ya que no nos lo permite esta situación, pues vamos a intentar recogerla y enseñarla al máximo público que se pueda en base al cine, a plataformas, a televisiones. Y es lo que hicimos, contar un poco estas historias, apoyándonos mucho, por supuesto, en la historia de los protagonistas del faro, que son los fareros. Y conociendo su historia desde antes de que ellos estuvieran allí, porque como comentado antes, Gandolfo fue quinta generación de fareros ahí en Cabo de Palos, y bueno, su familia alrededor de toda España, y que hilar esta historia de Cabo de Palos con el faro, con los fareros, y ese sentimiento también de todos los cabopaleros, toda la gente que ha pasado por esa zona y tiene ese sentimiento por ese monumento, por ese edificio, y que tanto el mundo defiende, aprecia y quiere. Es un símbolo del pueblo. Es el símbolo de Cabo de Palos. La verdad es que yo no sé cuántos monumentos, hay una catedral de Murcia, hay monumentos que son muy visitados, pero el faro de Cabo de Palos indudablemente es uno de los más visitados de la región. Entonces, además, preguntas a cualquiera y le encanta porque es que es un faro muy llamativo, es un faro espectacular como arquitectura, lo miras y te das cuenta que atrae, que es un monumento. Y entonces el faro de Cabo de Palos, además, bueno, yo hablo un poco con el corazón porque ya como ha dicho Sergio, yo nací allí y me he jubilado allí. Entonces siento un aprecio especial, pero tú preguntas a cualquiera que viva en Cabo de Palos y el faro es el símbolo de Cabo de Palos. ¿Qué sintió cuando subió la última vez al faro en este documental? Pues la última vez que subí fue precisamente cuando participé en el rodaje del documental, y la verdad es que al final me emocioné un poco,
porque no quiero subir al faro. Porque el faro para mí es casi más mi casa que la casa donde vivo ahora. Entonces, llegar allí y tener que pedir permiso para entrar, tener que... No me gusta. Y no subo al faro, nunca subo al faro. Ya he vivido bastante. Bueno, la película dura 71 minutos, creo, ¿no? Y bueno, se cuentan historias, anécdotas y vivencias, ¿no? Si el faro pudiese hablar y contarnos él mismo, ¿qué diría? ¿Qué secretos guarda? Wow, vaya pregunta. Pues desde el punto de vista del faro, hombre, yo creo que supongo que contaría tanto penas como alegrías. Contaría, pues ya te digo, penas de naufragios, penas de catástrofes marítimas, que hay más de 40 naufragios en lo que es ese triángulo, esa vertiente que es la reserva de Isla Hormigas, creo que se llama, que es ese triángulo que hay ahí que cubre todo Cabo de Palos, todo el cabo. También como muchas anécdotas de alegría, de gente de pedidas de matrimonio, de enamoramiento, de primeras citas, de reunión de amigos. Yo creo que el faro podría contar 1000 historias, tanto malas como seguramente muchas más buenas. Naufragios, guerras, a todo tipo. De todo tipo, o sea, ya ha pasado de todo. O sea, tiene historias de piratas de la época del siglo XV, siglo XVI, cuando ahí habían 4 gatos, y hasta, ya te digo, la historia más importante de las batallas navales que pasó en la Guerra Civil, que fue la batalla del hundimiento del Baleares, que se llama la batalla de Cabo de Palos, que pasó a unas 50 millas de la costa de Cabo de Palos, y fue una de las catástrofes más grandes también de la Guerra Civil en historia marítima. Ya digo, murieron más de 800 personas en ese combate marítimo que hubo frente a las costas de Cabo de Palos. Cabo de Palos. Yo, por ejemplo, eso de la batalla esa, si no es por la película, yo no lo conocía, por ejemplo, mucho. Había escuchado alguna batalla y tal, pero no conocía tanto la historia. Y yo creo que hay mucha gente de Cartagena, porque sí que conocemos más a lo mejor el suceso del Castillo Lite, pero no se conoce mucho ese suceso. Hay muchas cosas que a lo mejor deberíamos de poner a lo mejor más cartelería o a lo mejor más, no sé, habría que darle, mover un poco más a lo mejor al pueblo de Cabo de Palos, ¿no? En el sector turístico, no sé qué piensas tú. Sí, no, desde luego. O sea, al final hay muchas historias que nosotros por la época que crecimos nos explicaron la historia un poco. También tenemos reciente todo este tema del franquismo y tal. Y había muchas historias que a lo mejor lo cuenta también el documental y la gente que participó un poco en lo que es la historia de esta batalla, que realmente como no fue un acto heroico y nadie está muy orgulloso de lo que fue esa batalla, pues se intentó tapar y ocultar y que la gente no supiera. Incluso cuando se cuenta en la película también, que en la propia batalla se quiso hacer una película, un homenaje a la película, una película haciendo homenaje a esa batalla, cuando, por orden de Francisco Franco, cuando le pusieron la primera proyección a Franco para que era su visto bueno a que esa película diera el pase o no, a que se viera todo en el resto del país, no le gustó cómo había quedado y borró esa copia y todas las copias que se habían hecho de esa película y nunca se emitió. Y yo creo que bueno, esa puede ser la base un poco de lo que decía, la consecuencia de que como nadie estaba orgulloso, ni por tanto de un bando como el otro, de lo que pasó en esa batalla, pues de antes los libros no lo han marcado mucho, a nosotros no lo han enseñado y no se habla. Pero sí que ahora ya con la perspectiva esta de 2025 y viendo a lo que nos estamos enfocando y a lo que nos estamos dirigiendo, sí que habría que recuperar todo ese tipo de historias y ponerla en valor y que la gente conozca y realmente pues tengan su propia opinión de lo que fue esa batalla. Yo creo que os dejé un libro Sí. del hundimiento del... Sí, ya digo, pero como te dice muy bien Sergio, a partir de ahí un poco es cuando... O sea, yo desde cuando empezamos con las visitas en el faro fue cuando también me enteré de la historia de esa batalla y cuando empecé a indagar un poco y cuando lo comentamos contigo dijiste, pues mira, casualmente tengo yo aquí un libro que os puedo... Superviviente, escrito por un superviviente. Os puedo echar un cable sobre eso y digo que es una historia bastante curiosa, porque te digo, era... Dura. Es dura, porque era, te digo, no había como cuenta en el documental, no había una gran, no sé cómo decirlo, una gran experiencia en batallas navales, porque como dice en la batalla, no es fácil acertar en un barco a ciertas millas de distancia con un torpedo, con un misil, ahora sí, porque tenían más localización, pero en aquella época los barcos y los misiles no eran tan certeros, y estuvieron una noche pegando ese tiro hasta que un misil de un torpedo de rebote de casualidad, al final la verdad que dio en el sitio que tuvo que dar, y hundió todo el barco en 5 minutos. Y eso tampoco es fácil hundir el barco en 5 minutos, porque hay más ese tipo de barcos. Pero sí, así fue.
Pues interesante, la verdad que yo tampoco conocía la batalla y bueno, pues habrá que ver el documental que, por cierto, vais a intentar que esté en plataforma, en televisión, en cine. Sí, estamos negociando, bueno, estamos terminando, hicimos la premiere hace un par de semanas aquí en la Filmoteca de Cartagena. La verdad que se quedó mucha gente fuera porque, bueno, lo hicimos un poco hasta llenar aforo. El aforo se quedó un poco limitado, no sabía que realmente iba a despertar tanto interés y tanta emoción el poder ver el documental. Y el próximo martes 25 lo vamos a tener en el Lucy a las 8 de la tarde. Y luego seguramente lo querremos llevar también a Murcia, que nos están pidiendo la Filmoteca de Murcia también, para marzo-abril. Lo llevaremos al cine de Cabo de Palo, evidentemente, y luego sí, pues estamos con Redivisión Española, Filmin, Netflix, alguna plataforma de estas, a ver si tienen a bien de meterlo en sus parrillas. Pues estaría bien que llegue al máximo número de personas que conozcan nuestras costas y lo que ha pasado en ellas. La próxima vez la voy a ahora transmitir o sea, lo vais a echar en el Lucy, ¿no? Me dijiste. Afirmativo. Y era el día tal, hora... Martes 25 a las 8 de la tarde. Claro, para la gente tome nota y que vayan todos los que puedan también. Exactamente, ahí por el mismo orden, o sea, por orden de llegada, hasta completar aforo, hay más butacas, o sea, son unas 400 plazas, si no recuerdo mal, lo que tiene el cine del Lucy. Y ahí estaremos recibiendo con los brazos abiertos a todo el mundo que quiera ir a ver el documental. La verdad es que merece la pena verla, yo lo estuve viendo, ya digo, y la verdad es que te recuerda muchas cosas, te enseña muchas cosas también, aparte pues te da esa nostalgia y de un símbolo, porque al final el faro de Cabo Palo, aparte de una herramienta, una señal marítima, pues se ha convertido en un símbolo, pero no solo en Cabo Palo, que se ha convertido en un símbolo, pues yo creo que en todo lo que es el Mar Menor y en todo lo que es la Manga, y al final es lo más visitado. Si es que de las pocas cosas también... De hecho, es el monumento más fotografiado de toda la región de Murcia. Yo he visto campañas a nivel nacional, incluso de grupos como A3 Media o grupos así grandes de alguna marca, que sacan en sus vídeos el faro de Cabo de Palo. ¿Será posible? Hasta aquí vamos a llegar, pero sí, la verdad que, aparte, como decía José Luis, como arquitectura es muy bonito, el corte neoclásico, la ubicación en el enclave en el que está, con toda la costa acantilada, esta de Cabo de Palo, sinuosa, la verdad es que es una imagen preciosa. Esperemos que se respete la zona, ¿no? Que no construyan mucho más cerca del faro, que no sé si eso está... Bueno, ahora se ha declarado bien de interés cultural, ¿no? Justamente, ayer salió noticia en Junta de los Ministros se ha aprobado, que estaba ahí pendiente un poco el archivo, el documento para aprobarlo, pero por fin ya se han puesto todos de acuerdo y lo han sacado para adelante. Y ya te digo, a partir de ayer es un BIC, un bien de interés cultural, con la protección que ello conlleva. Y lo que no sabemos exactamente, como tú dices, al ámbito del entorno del faro hasta dónde ocupa. Yo entiendo que será todo lo que ya el resto del cabo, porque más cerca de donde ya está construido es en el propio faro, entonces no creo que haya... Sí, pues es verdad que las fotos, las imágenes que se veían del faro, como antes estaba el faro, pero en las casas no llegaban, bueno, las casas prácticamente llegaban bastante más lejos. Y cómo ha ido evolucionando la construcción de Cabo Palo. En la casa de Gandolfo también nos enseñó unas cuantas fotos, que tiene unas cuantas del faro desde el 1900 poco hasta ahora, hasta el fallo escalonado. De los años 30. Y había árboles. Había unos cuantos árboles, un camino que te llevaba y ya está. En esa época no estaría ni el puerto, ¿no? Construido. El puerto había un puertecillo, pero era otra cosa, no es el puerto. No es lo que hay ahora, la marina que hay ahora no está. Que va. No está. Es muy distinto. ¿Qué futuro tiene los faros en España? Sigue... Hombre, mira, yo creo que tienen futuro. Sobre todo determinados faros en cabos importantes, en sitios importantes. Porque hay faros como el Cabo de Palos o como Cabo de Gata o como Finisterre, que son faros que están en sitios muy importantes. Y eso los barcos los siguen y se orientan por los faros cuando van cerca. Y sobre todo los barcos pesqueros, barcos pequeños, barcos que algunos no llevan ni sistemas electrónicos de navegación. Entonces, los faros van a seguir viviendo. Y lógicamente se van a seguir, aunque cada vez la tecnología los va facilitando más el trabajo en los faros, pero van a seguir necesitando gente que los haga mantenimientos. Si un faro se estropea tendrán que arreglarlo. O sea, los faros para mí van a seguir existiendo porque en todo el mundo existen. Y hay faros que han desaparecido
Y hay faros que siguen ahí porque son importantes y porque los navegantes dicen, no queremos el faro. Y es lo que ha dicho Sergio. Yo hice cuando era responsable de señales marítimas antes de jubilarme, hicimos una consulta que si en los puertos deportivos, en los puertos pesqueros, a los barcos grandes, a todos. Entonces hicimos una consulta preguntando, ¿los medios electrónicos de navegación pueden sustituir a los faros? Quiero recordar que contestó aproximadamente un 40% de los que tienen barcos en los puertos deportivos y eso. Y contestaron que ellos cuando salen, pues, por ejemplo, los pesqueritos, salen a pescar a los calamares por la noche o a calar la red o a esto, y cuando vuelven, ellos pueden llevar el sistema electrónico allí, el sonar y tal, y ven una mancha en la pantalla, pero no ven la piedra físicamente, porque ahí lo que tiene el faro, que el Cabo de Palos, es que hay muchos islotes alrededor, aparte de las islas grandes, Entonces, ellos cuando ven la lucecita encima de la piedra, pues dicen, no, la piedra está ahí físicamente. Y cuando se orientan por el faro, que ven el faro, pues dicen, prueba al faro. Y van derechos al faro y no están mirando en una pantalla, que si se apaga la pantalla, ¿qué hacen? En rumbo al faro y van a casa. Claro, es que los faros importantes van a seguir existiendo en todos lados. Entonces, la figura que todos nos imaginamos del farero, la figura romántica, ¿no? del farero en su casa, en el faro, eso sí que desaparece un poco, ¿no? No, eso ha cambiado todo. Eso ha cambiado todo, va a seguir habiendo personas que se encarguen de eso, pero la figura del farero además nos condenaron, nos privatizaron. Y no, es privado, no el trabajo de los fareros que quedan ya sí, son personal laboral como éramos funcionarios, éramos un cuerpo de funcionarios que en su día se nos privatizó. Por eso participé, porque me llamó la atención que un cuerpo de 300 fareros, cada uno en un faro, o dos en un faro, otro en otro, o tres en otro, a X kilómetros un faro de otro, ¿qué problema íbamos a tener? Por mucha economía había cuerpos de funcionarios que costaban muchísimo más dinero, con miles de personas. Y vienen y ¡pum!, nos pegan el zapatazo a un cuerpo de 300 que no éramos problemáticos en absoluto, porque cada uno vivía por su lado. Era más difícil que os pusierais de acuerdo bajo para hacer una manifestación en contra de... 300 personas van a hacer una manifestación. Uno en 10 en Galicia, otros 10 en Cataluña, otros 10 en Andalucía, 15 o 20... Es más fácil para ellos en el sentido, José, como pueden hacer menos ruido, como esto hace menos ruido, nos lo cargamos y aquí no pasa nada. Es que los fareros hemos extinguir, pero gente para mantener. Ahora mismo en el faro de Cabo Palos vive una persona. Sí, todavía queda una persona, Armando Rodríguez todavía está ahí en el faro. ¿Y ese hasta cuándo estaba todavía? Pues hasta que se jubile también, no sé exactamente el tiempo, sé que no mucho, mucho sé que no, pero no sé, a lo mejor 2 años. ¿Armando? Vosotros habéis coincidido juntos en el faro de Cabo Palos, ¿no? Le quedan pocos años. Ellos coincidieron juntos en el faro. Vosotros habéis coincidido juntos en el mismo faro de Cabo Palos. Sí, yo he coincidido con todos los que... Yo llegué... ¿Cuántas casas hay allí en el faro de Cabo Palos? ¿Cuántas? Sí, ¿cuántas casas o cuántas familias podían vivir allí? 4. ¿Cuántas familias podían vivir antes? Ahora hemos llegado a vivir 4, pero 4 que cuando pasamos a la autoridad portuaria, pues nos encargamos de todo el balizamiento de la costa de Murcia. De todo, ¿no? O sea, eran... dependientes de la autoridad portuaria de Cartagena eran, no sé, 60 y tantas, 70, más todas las luces deportivas que había que inspeccionarlas. Y era
Bueno, con la furgoneta todos los días, pues se iba a Águilas, a los puertos deportivos, o al Faro a hacer el mantenimiento, o a Mazarrón, o a Cabo Tiñoso, o al balizamiento de Cartagena, o sea, trabajo había de sobra. Ahora mismo queda uno que se dedica La a eso. base estaba en el Faro de Cabo de Palos. ¿Y ahora mismo? Ahora mismo lo que pasa es que, por ejemplo, en el puerto de Cartagena están reconvirtiendo a los eléctricos, a los electricistas del puerto de Cartagena, los están mandando a Madrid a hacer cursos para tienen la base Mantenimiento de... para que aprendan El mantenimiento de un faro. los sistemas que hay instalados en los faros, a manejarlos, tal, claro. ¿Has tenido oportunidad de navegar por la costa? Mucho. Y, a ver, yo he tenido alguna oportunidad también y creo que es sorprendente desde Cabo de Palo hasta Mazarrón y luego de Mazarrón a Águilas. Es increíble. Yo no he visto cosa igual en el Mediterráneo. Además está casi virgen. Efectivamente, es lo bonito, ¿no? Está casi virgen. Son los acantilados, las playas vírgenes, pero vírgenes. El agua, el color del agua. Y es una cosa que yo creo que poca gente conoce. Poca gente, o sea, por ejemplo, irte a Jatares... sí, la gente de Cartagena, por supuesto. Es un punto de conoce, vista muy bonito de Cartagena. pero tú preguntas a los turistas de La Manga, que van allí y ven, de hecho, ven el Cabo Porque van a La Faro, Manga. y no conocen la costa. No la conocen. A lo mejor si han tenido la oportunidad de coger un barco de alquiler o lo que sea, han llegado hasta ahí, que lo dudo, desde La Manga, pero sí a lo mejor si han llegado a la playa, a la Piedra Amarilla de Escombrera, por debajo y tal, y es la leche. Es una costa que enamora. Es que es una costa que es totalmente virgen, es que salvo urbanizaciones puntuales a la altura de Mazarrón, La Zoía, toda esta zona, y luego pues en Cabo Cope hay algo, Sí, Calabardina, cerca ¿no? de Águila, Sí, Calabardina, pero Calnegre, lo que ¿no? es la costa, yo creo que de las costas del Mediterráneo que más vírgenes Sí. están. Y Yo que diría es que espectacular para hacer una ruta en barco. Ahora mismo sí que es verdad que desde el puerto de Cartagena estaba la empresa... No me acuerdo cómo se llama. Solaz Line. Esa. ¿Pero no está Solaz. allá? Sí. No, lo que pasa es que creo que está este Navidad, no sé si está de vacaciones ahora mismo. Pues Es que digamos que esto es temporada, Sí, es que baja temporada para baja. ellos y aprovechan para hacer toda la varada de los barcos, la puesta a punto y tal. Puerto de También Cultura que el agua está también. más fría también, apetece un poco menos, aunque estamos teniendo un no invierno espectacular para salir a navegar. Te puedes bañar durante todo el año. Pero sí es verdad que esta época ya por histórico es la que se aprovecha para hacer la varada de los barcos. Sí, tampoco ni siquiera cruceros tampoco, porque cruceros ahora mismo, pues me parece que este mes teníamos 2 nada más. Sí, son estos, tú sabes tú que eso es temporada floja hasta que no ya se mete abril. Aquí temporada fuerte, sabes tú, abril, mayo, junio y ya septiembre, octubre. A partir de Semana Santa. Sí, sin embargo, el mar es cuanto más calmado está. Claro, el agua está más fría y parece que está... No creas. Los temporales gordos son en enero, diciembre, enero, febrero. Lo que sucede es que luego coinciden con días de calma. Con las calmas. Con Además, marchita, hay ¿no? un periodo de días que normalmente allí en Cabo de Palos les llamamos las calmas de enero, que son 6, 7 días que la mar se queda planchada, no hace viento, que no se da todos los años, pero que se da muchos años, la marea baja. Sí. Y eso pasa en enero, primeros de febrero, enero. Sí, yo he salido en kayak en esa época y como si fuera un patín, o sea, a una velocidad que digo, no puede ser, no tengo esta fuerza, ¿no? Pero pasan las calmas y se lía un temporal. El Mediterráneo también sabe Sí, enfadarse. sabe moverse. Habrás sabe visto moverse. tormentas... Muy gordas. Hablando de tormenta, también estuve viendo, me pareció súper interesante lo de la isla Hormiga, ¿no? Cómo había desaparecido el faro. La del faro de hormigas, Sí. claro. Una historia ahí muy interesante ahí en la parte del documental. Sí, lo cuenta José Luis también parte de la historia, que te digo, como cuenta, y se cuenta de varias formas. Te da la cuenta Isidro de la Orden, que es otro ilustre de Cabo de Palo, que es de los primeros apellidos de allí, los primeros habitantes que eran Cabo de Palo. Y cuenta también un poco la historia junto con Gandolfo de eso, que al final el faro de Cabo de Isla Hormiga. Os voy a contar un poco las palabras de José Luis con su permiso. Ahora mismo es circular, tronco cónico, que se mete en la tierra, prácticamente indestructible. Y hormigón. De hormigón, pero el que había anteriormente era cuadrado, de ladrillo arcilloso y claro, hacía mucho más resistencia al viento y a la mar. Y entonces en un temporal de estos de levante fuerte del Mediterráneo, de la zona del Cabo de Palo y tal, olas de 10, 11 metros, parece que no, pero también las hay a veces, Sí. pues que tapaban el faro por completo.
Y como dice también, al final la ola en el Mediterráneo, como tiene menos profundidad, la ola abate más, es más seguida, y más cansina, por decirlo así, y al final estuvo temporada, ¿sabes que de Levante? Pues de 3 días para adelante. O sea, entonces creo que este fue de 3 días, pues al cuarto o quinto día que ya más en un poco la mar, porque también la isla Hormigas no tiene puerto, tiene un embarcadero, son piedras que han picado ahí, han hecho 3 escalones para que de alguna manera te acercas con la barcaza y te puedas bajar, pero te bajas de un bote porque te puede lisiar y ya pues hacer la inspección que tengas que hacer o la revisión o lo que sea. Y bueno, y eso pues cuando el cuarto día, cuando pudieron ir a ver después de temporada lo que había quedado allí, pues se dieron cuenta que eso, que el faro había desaparecido por completo, solamente quedaban 2 esquinas de lo que era la estructura del faro, y una de ellas pues estaba el farero con uno de sus hijos atado con un cabo a lo que era el faro, y desapareció su mujer, sus otros 2 hijos y el subalterno y el ayudante, que nunca más se supo, se dieron por desaparecido. Porque vivían allí en... Claro, es que en aquella época el faro no funcionaba, había que encenderlo, funcionaba, pues creo que era con petróleo, no con aceite, o con aceite, con petróleo, no recuerdo ahora bien, pero había que estar allí para encenderlo y apagarlo todos los días. Entonces lo que pasó, pues eso, llegó el temporal, se los llevó, y cuando hicieron el faro nuevo, que es una mole de hormigón, entonces ya lo automatizaron porque había un sistema nuevo, el sistema de gas acetileno, que se ponía una serie de baterías, en batería de botellas de acetileno enormes, y podía aguantar, por eso cada 3 o 4 meses había que ir a cambiarlas. Entonces el faro tenía una llama piloto, sí, y por medio de una válvula solar que se llama, que era por dilatación, cuando el sol daba mucho se dilataba y el gas no pasaba, y cuando se oscurecía entonces la válvula dejaba pasar el gas, y la llama esa piloto, al llegar el gas ahí, pues se encendía. Entonces era automático, ya quitaron después de... ¿En qué año? Fue en 1905. Puede ser, por ahí, Primero del siglo. A principísimos. Porque el faro se hizo poco después que el de Cabo de Palos. Sí, por ahí, en 1860, 65. Sí, el 65 es Cabo de Palos. Sí. Entonces ya una vez que se reformó ya no tuvo habitantes. Ya no hubo más. Yo creo que se consideró, yo creo que uno de los faros más peligrosos después de esto de toda la península, bueno, de toda España en general, península e isla, y se decidió que fuera de los primeros que se automatizara. Porque yo creo que no pasó una catástrofe más grande de faros como fuera de la Hormiga. Bueno, interesante, la verdad. Sí. Eso tampoco se sabe mucho, que es las cosas y historias que vas contando por ahí, que te das cuenta que la gente te pone así un poco sorprendida, como estáis poniendo vosotros, y esto que nosotros lo sabemos, que se sabe que es una historia interesante, tal, ¿cómo no lo saben más personas? Porque esto no se sabe, cuando se debería de saber, no sé. Yo es que no, es simplemente eso, y esto fue otra excusa más de querer hacer el documental, otro motivo más, que es la primera pregunta que nos ha hecho. Supongo que has estado toda tu vida prácticamente has estado en el faro de Cabo Palos, ¿no me has dicho? ¿Has estado en el faro de Cabo Palos casi toda tu vida? Yo nací allí. ¿Has nacido allí y luego te fuiste a otros faros? Estuve allí pues hasta el año, yo nací en el 52, pues estuve allí, bueno, estuve fuera estudiando, pero luego iba siempre allí porque estaba mi padre. Y destinado, pasé por el faro de Trafalgar, cuando saqué la oposición a faros, pasé por el faro de Trafalgar. Luego fui a Almería, al faro de la Punta del Sabinal, y de allí ya llegué a Cabo de Palos en el año 90. ¿Tú has vivido en la época dorada del turismo de La Manga, entonces? Claro, porque ahora mismo La Manga, podemos decir que un poco ha decaído lo que conocíamos como La Manga. La Manga se empezó a edificar a finales de los 60 o 70, por ahí. Sí, el 70, 75 ya estaba... Entonces yo, fíjate, desde el 52, yo iba con mi padre a cazar, y porque eran dunas de arena, con esparto, con vegetación. Y yo recuerdo que había mi padre cuando decía, José Luis, ¿tienes así? Y entonces escarbaba en determinados sitios en la arena y brotaba agua. Y brotaba agua un pelín salobre, pero se podía beber. Y yo bebía agua y seguíamos. Y yo recuerdo
es una experiencia maravillosa y unos recuerdos y Claro. la riqueza de pescado que había sin necesidad de reservas, claro. Era espectacular. Tirabas un anzuelo con un trozo de pulpo desde las rocas y al día siguiente tenías un mero enganchado. Fíjate. Era Y ahora a lo ¿Qué mejor crees que es era- una sandalia. lo más grave que se haya perdido allí o que era lo más llamativo que te recuerda a ti de la Manga o de ese entorno de que antes no era ese sitio turístico que conocemos ahora, que solo hay edificios prácticamente? Mal hecho, turístico mal hecho. es que Vamos a hablar positivo que no, Ahora sí. la manga era un paraíso. Yo, además, en verano recuerdo que estábamos los de Cabo de Palos y los veraneantes. Entonces, entre las dunas había una explanada enorme y nos íbamos allí a jugar al fútbol. Jugar al fútbol. Y era divertidísimo. Es que son los recuerdos. los primeros que jugaba al fútbol. No recuerdo Tampoco estaba tan espectaculares. de moda juegos como ahora. El fútbol no estaba tan de moda, digo, como ahora, que eso... No, sí. Sí, a ya lo mejor. empezaba ya. Entonces lo que no estaba de moda eran otros deportes. Claro. Entonces todo el mundo jugaba, todos los críos. La manga contra Cabo de Palo Todos los era, críos- era el derbi, ¿no? Todos los críos jugábamos al fútbol. Y supongo que allí en los nietos lo más grande, ¿no? Que habría, ¿no? Porque Bueno, los pero melones a lo no. mejor ya estarían. Los nietos entonces es que era un pueblo Importante, donde ¿no? iba gente con mucho dinero. Estaba muy bien ubicado. Está con muy bien tren. ubicado. El club náutico de los nietos. Pero Era monté muy- también mucha gente de la Unión, de la época de las minas. No, y de Cartagena. Y de Cartagena, sí, de las minas de la Unión. que Llegaba eran gente cartageneros mucho. fácil, ¿no? Y, o sea, era una playa El asequible. club náutico de los nietos era muy elitista, muy... Yo lo sé porque mi abuelo vivía en los nietos y mi madre es de los nietos. Y entonces yo iba mucho a los nietos. Y toda la gente elitista Los se fue nietos- yendo a Cabo de Palo, ¿no? Que también lo explicaba bien en el documental. La gente de los nietos iba yendo a Cabo de Palo con los años, ¿no? Se fue yendo. No, algo no, así, no. ¿o? La gente de los nietos no, lo que pasa es que mi madre se casó con mi padre que estaba en el Faro, entonces se fue a Cabo de Palo. Pero la gente de los nietos, hasta hace bastantes años, pero vamos, iba a los nietos y estaban los nietos. Sí, claro. Sí, también había gente elitista en Cabo, pero eran diferentes, no tenía, yo digo, a lo mejor lo de los nietos eran más, como te digo, más gente de Cartagena o más gente de las minas de la Unión, de Murcia y tal, y de Cabo de Palos sí que había una mezcla también, a lo mejor venía más gente de Madrid, más gente de Murcia, de Cartagena pero un reducto más pequeño a lo mejor, y yo sí había elitismo en los dos pueblos, pero cada uno que venía también de su zona, por decirlo así. Y yo antes de lo de la Manga lo decía por eso, porque el otro día estaba viendo las películas estas de Julio Iglesias, de El Manolo lugar Escobar, de la Manga. Manolo este tipo, Escobar. claro, este tipo de películas que se hicieron, que la verdad es que da envidia de no haber conocido la Manga, aunque sea de esa manera, que es verdad que lo único que tenemos ahora, que hace poco estuve también por allí y tal, lo de San Pedro Espinatado, el Cico que han dejado allí, que es lo que el Parque Natural de la Salina de San Pedro, que es lo único que nos podemos bajar un poco a hacer una idea de lo que llegó a ser la Manga en este caso. Carlanque. Claro, que Blanca de Modo puede ser, Carlanque te puede pero- hacer una idea también de lo que era un poco la Manga. Y eso me parece muy curioso también que yo, bueno, cuando hablamos de turismo y hablamos de esto también, ahora lo comento bastante porque es que me da esa sensación, que sigue mucha gente que sigue yendo a veranear a la Manga, a su apartamento o a su tal, pero lo primero que intentan ir es coger el coche para irse a bañarse a Carlanque. O sea, te vas a un sitio donde hay más hormigón por metro cuadrado que no existe en toda la región de Murcia, para luego irte a bañarte en la playa más virgen de toda la región de Murcia. Sí, porque- ¿Entiendes ese contraste que queremos? O sea, queremos estar en el paraíso, pero necesitamos estar en Es el verdad, paraíso. es verdad ¿vale? que hace 10 años pues, hubo ahí un momento que me acuerdo yo que iba en verano a la Cablanque y prácticamente eso parecía Benidorm. Es verdad que luego ya ahora con el tema del autobús Sí, pero sigue pareciendo y Benidorm. tal, Sigue ya, pareciendo Benidorm. Sigue pero a lo pareciendo mejor han ido controlando un poco más. A ver, Sí, la, sí, gente, pero- la gente quiere eso, quiere naturaleza, ¿no? Y luego por la noche quiere bares, marcha. quiere restaurantes, Es difícil quiere encontrarse, tomarse una pero copa. sí, lo queremos todo. Yo puedo Venga. contar una cosa de la Manga. La Manga tiene el faro del Estacio, al fondo. Entonces no había carretera. Entonces, para que el faro funcionara, como tenían que llevar botellas de acetileno, no había electricidad, no había nada, y funcionaba con acetileno. Entonces lo tenían que llevar desde Cabo de Palos, cogían un barco, metían las botellas en el barco, pom, 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 se iban al faro del Estacio, que había allí un pequeño desembarcador,
embarcadero y cambiaban las botellas de etileno, las llenaban las vacías, se las llevaban otra vez a Cabo de Palos, no se podía ir por la manga. Porque sí, era todo dunas, no había ni una senda de tierra. El faro del Estacio también he visto imágenes que antes era otro, pero ¿sabes? Tú ya conociste el faro el del nuevo. Estacio, No sé. yo lo he conocido el viejo. El viejo era más el clásico faro de la casa, una casa rectangular. Sí, parecido a lo mejor al de Polmar, ¿no? Y la Algo torre así. en el centro. Entonces, quitaron la torre esa, era más bajo, bastante más bajo que este, y la casa, dejaron la casa rectangular que existe, la han transformado, la han hecho una casa, una buena casa, y hicieron la torre nueva al lado. Y con aljibe y tal. Realmente muchos de los faros, también se cuenta en el documental, las ubicaciones de los faros que están ahora, sobre todo por esta zona, eran donde estaban antes situadas las torres vigías. Torres vigías para avistamientos de piratas. O sea, ese estudio orográfico del terreno, cuáles son los mejores sitios para poder iluminar o avisar o estar pendiente de la mar o lo que puedan ir por la mar, ya se eligió en el siglo XV, ¿sabes? O sea, todo esto ha sido repetir un poco de lo que ya, O sea que lo que ya hicieron. En Cabo de Palos había una torre parecida a lo mejor a La torre de San Elena, Antonio, o sea, también era gemela, de hecho, una torre hexagonal, crecida en taúd, también se cuenta en el documental, y básicamente estaba para el avistamiento de piratas, para vigilar que no vinieran los piratas, sobre todo por esta zona, a entrar al Mar Menor, porque era una zona de pesca abundante y los piratas pues querían su parte también, por lo que fuera. Se dedicaban a eso, vamos. Los berberiscos tuvieron que hacer las torres, porque los berberiscos indudablemente es que arrasaban, donde llegaban arrasaban. Nos secuestraban, mataban, se llevaban esclavos, aparte, era un desastre. Y entonces pues, fue Carlos V el que tuvo, el que inició eso, y las torres pues hicieron durante Carlos V y después su hijo Felipe II también construyó alguna torre. Lo mantuvo, sí. Ya digo, estuvo 300 años más o menos las torres dando servicio, 300 y pico años, y ya fue cuando nos dimos cuenta, o bueno, ya cuando en el Mediterráneo pues ya reinaba el comercio, la paz, ya no había tanta piratería, de hecho un reino occidental, y entonces ya fue cuando se decidió para apoyar este comercio, bueno, se decía mucho que cuando pasaba por aquí un barco por las costas españolas, un barco italiano, francés, inglés y tal, decían o comentaban que las costas de españolas eran de las más oscuras de Europa. O sea, de hecho es que fuimos de los últimos luego en reconvertir las torres en faro. Y le tocó a la regente María Cristina, que fue la que empezó con el plan en el 1800. Te pasa que esas cosas en aquella época iban mucho más despacio. Sí. O sea, las cosas las planeaba un rey y las ejecutaba el siguiente, si todo iba bien, con un poco de suerte. Entonces, claro, te digo, eso... Lo del hundimiento del Sirio ya estaba el faro. Sí. Eso fue, el faro se empezó en 1865 y lo del Sirio fue en el 1906. ¿Por qué se hunde? ¿Por qué se hunde? ¿Roza con...? Aquí hay un par de teorías. Estaba cogiendo inmigrantes en Calblanc, que también habíamos oído que había estado... No llegó. Pero el faro, lo que es el edificio, se acabó en diciembre del 64. Correcto. Y iluminó. Y lo que sucede es que el equipo luminoso que tenía que venir de Francia no había llegado y entonces y lo encendieron en enero del 65. Correcto. El edificio ya tenía un mes y pico antes. El edificio se acabó antes. ¿Y el hundimiento del Sirio fue? El hundimiento del Sirio, hay dos teorías. La teoría oficial es que el capitán Giuseppe Piccone, que era el capitán del barco del Sirio, que tenía una experiencia de casi 40 años haciendo la ruta del Atlántico, la ruta de las Américas. Dice que tenía marcada la ruta, el rumbo, él se echó a dormir la siesta, no sé si el segundo o tercero de a bordo el que estaba a los mandos de la nave, y él se echó y dice que fue el abatimiento de las olas el que le derivó del rumbo y fue el que hizo que, ya digo, este abatimiento de la ola fue el que hizo que montara el barco encima del bajo de afuera, que es donde se hundió. Luego hay otras teorías que dicen que, claro, que el capitán se sabía muy bien la ruta, que dentro del barco del Sirio había 2 cajas fuertes, había gente que iba a hacer las Américas, que cogía todo lo que tenía, todo su dinero, todo, su vida, y se iba a hacer las Américas. Y entonces cuando pasó este accidente, justo pasó el accidente, el Sirio embarrancó encima del bajo de afuera, que no se hundió en el mismo momento, porque luego tardó una semana en hundirse y tal. Pasa que
Cuando pasó este accidente, lo primero que sucedió fue que el capitán Picones con el resto de tripulación abandonaron el barco, fue una dejación de funciones brutal. Entonces, te digo, se fueron del barco, dejaron a los pasajeros a su merced. Y claro, tú imaginas también, en 1906, gente del interior de Italia, gente del interior de España, gente campesina, gente, claro, nadie ha visto el agua, se había montado en un barco y sabía nadar ni nada. Entonces la gente entró en pánico total, cada uno corriendo para un lado, imagínate la escena, intentando salvar su vida. La isla Hormiga dicen que se encontraba a unos 600, 700 metros. Sí, media milla. Muchos intentaron a tirarse al agua para llegar a nado, pero claro, los trajes de época, con esas fuertes corrientes que hay siempre en los cabos y en el faro de Acapulco, más todavía, porque todavía está más metido dentro del mar, pues no llegaron muchos no llegaron a la isla y se hundieron, se ahogaron. Luego gente que estaba viendo, gente tirando los botes salvavidas, como los pasajeros no tienen ni idea de cómo iba ese mecanismo, pues lo iban tirando pero los tiraban mal, se iban golpeando, se iban chocando, se iban girando, no llegaban ninguno entero al agua, y si llegaba alguno entero al agua, se tiraban todos de golpe y hundían también el bote. Gente que estaba viendo esa situación, pues a lo mejor tiene un arma por ahí, prefería pegarse un tiro y suicidarse antes de también de no querer morir ahogado por esa agonía. Y ya te digo, llegaron a morir, según fuentes de National Geographic consultadas y tal, unas 250 personas. Pero era muy complicado de saber también, puesto que cuando hacían los cómputos de la gente, cuando iban a un puerto, a Barcelona, a subir a tanta gente, a lo mejor subía una familia, un matrimonio con sus 3 hijos, y en vez de sumar 3 hijos, a lo mejor sumaba un adulto. Yeah. Para que luego la compensación en el barco pudiera ir, pues tienen sus limitaciones de pasajeros, tal. También estaban los polizones, lo que es la inmigración ilegal de la época, que no se decía, se ganan un extra ahí los marineros y tal. Entonces, en las bodegas, y esa gente no cuesta ningún registro. Entonces, murió mucha gente. Y ya te digo que fue... Luego, cuando te digo, pasó este accidente, a los 2 días, cuando pudo ir la Guardia Civil con la Lloyds, que era la agencia de seguros de la época y tal, a ver lo que había pasado en el barco, lo que quedaba en el barco, se dieron cuenta que de las 2 cajas fuertes, las 2 estaban abiertas, vacías y sin forzar. Yeah. Capitán Picones desaparecido, tripulación también, y luego el Capitán Picones lo cogieron, creo que por la zona de Orihuela, por la provincia de Alicante, no exactamente, que decían que estaba esperando un barco para llevar a Malta, porque era de Malta. Y luego cuando lo trajeron aquí para hacerle el reconocimiento, para interrogarlo, el hombre pues se hacía pasar un poco por loco, que no se acordaba, que no sabía nada, que estaba un poco en estado de shock, y lo dejaron marchar. No pudieron retenerlo porque no tenía ninguna prueba ni nada. Y lo curioso de esta historia, que no sé si es el karma o llámalo como quiera, que el hombre al final, una vez cuando llegó a Malta, al mes y algo falleció. Sí, murió. Sí. Curioso también. Pues nada. Pues llevamos 41 minutos y si queréis lo vamos dejando. Claro, si quieren saber más en nuestro público, que se venga también con él, que hace la ruta al Faro de Cabo Palo, que saben, es bueno saberlo también. Sí, visita alfaro.com, que es la página web donde se hace teatro, información y reserva. Allí son visitas de media hora, turno reducido de 10 personas. Creo que la visita merece la pena, la gente sale bastante contenta. Y luego también la opción de ver el documental. Martes 25 en el Alonso Luci, en el Centro Cultural. Y seguramente a marzo-abril en la Filmoteca de Murcia, y estamos viendo para intentar llevarlo también a televisiones, plataformas, que estén un poco atentos a redes y tal, que iremos informando. Yo quería preguntar, ¿qué os gustaría que sea el Faro de Cabo Palo en un futuro? Bueno, pues yo creo que me gustaría, y creo que va a ser, un faro que lo pueda disfrutar la gente. O sea, un edificio que sea visitable, porque una vez que se jubile la persona que hay, el responsable de señales marítimas que está ahora allí, no van a cubrir ninguna de las viviendas, van a volver a ocuparlas. Entonces, a mí me gustaría que se pusiera un pequeño museo de señales marítimas con aparatos antiguos, centros de interpretación de las reservas marinas, de cosas que hay interesantes para que la gente, además sería una manera de mantener, porque a la gente ahora no le importa pagar unos euros por ver eso. Estamos hablando de uno de los sitios más turísticos de la región de Murcia, ahí al fin y al cabo. Del edificio. Entonces, yo... ¿Sabes si hay ahora mismo algún museo de señales marítimas o alguna señal marítima? Bueno, sé que lo único que se puede visitar es el Faro de Hércules, que sí he estado yo. Sí, hay museos de señales marítimas en
sé si en el norte hay En varios en faros. Asturias y creo que en Baleares también hay En otro. Baleares, en Portopí. Sí. Creo que hay Pero dos. es verdad que por esta zona no hay ninguno. No, o sea, no, que no, si no, se no, abre, ni por el sur de Andalucía si y se por abre al ejemplo, Canarias, público tampoco. sería Por bastante Andalucía, exitoso. Que yo sepa por Andalucía no, pero hay varios faros que sí, que Que son. ese documental que habéis hecho podría ser una de las cosas también que se Que pueda se ver en pusiera el ahí, centro de evidentemente. interpretación. Yo comparto 100% lo que dice José Luis. Al final eso es un edificio público, que ha dado un servicio público muy importante a los navegantes que han pasado por toda esa zona y ahora debería de seguir teniendo ese carácter. Porque es un edificio que hemos pagado todos, hemos mantenido entre todos Que se quite. y creo que merece la pena que eso se mantenga. Y ya te digo, como bien dice José Luis, un centro museográfico con historia de los faros, de maquinaria, de luminaria, se puede contar historia de naufragio, se puede contar historia de Cabo de Palos. La verdad que, y ya te digo que en la zona de la manga de Cabo de Palos creo que incluso le hace falta. Porque no hay nada Claro, a nivel cultural que tengas un punto de reunión, de Te tienes que encuentro. ir a la Unión prácticamente para ver un museo ya. No quiero dar más ideas, ¿no? Que luego me pasa lo que me pasa. Luego también se decía de una cafetería, pero eso no sé yo. Luego el hotel, eso ya está descartado, gracias a Dios, esperemos. A ¿no? ver, dar un servicio mínimo, pero si tiene que ser pues tienes de agua, café, sí, pero no montar un macro restaurante, No, ni De todas montar maneras, un... Tienen el chiringuito debajo. un hotel de Debajo del lujazo, faro ni hay un nada. chiringuito. Algo que sea de carácter público, cultural, formativo, de llevar a los colegios, a los chavales que aprenden historia, de Cartagena, de Cabo de Palos, de los piratas, de la inmigración de la época. Hablando también de la final de la reserva de Marina de Isla Hormiga. Claro, de las está reservas, debajo. es que hay un montón de posibilidades. Hay muchas anécdotas. Sí. ¿Tú sabes Muchas cuántos metros historias. cuadrados puede tener eso? Porque si son 4 casas, ¿no? A ver, ¿cuántos metros cuadrados puede tener cada casa? 100 y pico, pero no Ciento lo poco, sé. 110, pues será que serán... Sí, estamos hablando La de jugadores parte casi que luego es grande, porque luego tienen la parte de abajo, tenían ellos... 500 metros por lo donde menos. tienen ahí. la zona de trabajo, tienen unos bancos de trabajo, tienen los generadores... Bueno, Las todavía. habitaciones son muy grandes, el salón es enorme. Hay una casa que es más pequeña porque le han quitado la parte del salón, que es enorme, se lo han quitado para poner el despacho y los aparatos Como un centro de control. del faro, todos los cuadros de iluminación y todas las cosas del faro, pues están ahí y esa parte se la han restado a una de las viviendas. Lo suyo sería ¿no? que una de las casas se quede para que la gente ahí entienda cómo se vivía dentro de un faro. También. Yo se lo pido ahí. Lo dejo ahí en el aire. Se podía. Para que la gente lo vea ahí. Espero que algún día, cuando se termine el farero que está ahora, por lo menos que esa casa o la casa que esté mejor, que se quede por lo menos con los muebles, incluso con los enseres un poco de lo que era una casa y que se vea un poco cómo pero se es que los vivía faros- en un faro como ese tipo. Los faros han evolucionado mucho, pero hay que ver lo que eran los faros, lo que han sido los faros. En principio había faros de castigo, que le llamaban, no porque le castigaran a la gente a ir al faro, sino porque tú aprobabas la oposición a torrero de faros y tenías que elegir, se quedaban plazas libres, pues siempre en los faros, en los peores faros. Porque La isla. el farero que estaba en un faro malo, pues con los años, como se subía por escalafón, pues iba mejorando hasta llegar a un faro de descanso, que se ¿Cómo? decía. ¿Cómo? Un faro de descanso, pero antes habías pasado... De castigo y de descanso. Yo tengo anécdotas de tíos míos porque mi padre eran 8 hermanos y 3 hermanas y 6 hermanos eran fareros, 6. Y que los destinaron, cuando aprobaron la oposición, a las Islas Columbretes, enfrente de Castellón, y tenían que poner las patas de la cama en cubos con petróleo, que el faro funcionaba con petróleo, para que los escorpiones no subieran a la cama. Madre mía. Eso sí era un castigo. Era peligroso, un un poco. martirio. Hay un cementerio en esa isla, en la Isla Grande, hay un cementerio que hay un bebé o dos recién nacidos, o algún crío. Vaya. O sea, que eran faros que estaba a 30 y tantas millas de la costa, quiero recordar. Sí, Claro. Si pasaba algo ahí... Y dices, estaba no, es que en terrible. los faros se tenía que vivir, sí, se vivía. Se vivía. Yo me he encontrado en el faro de Trafalgar con mi hija recién nacida y mi hijo con 2 años y poco, pues me he encontrado sin luz, sin agua, sin teléfono. Cuando se metía Levante, las dunas de arena se metían encima de la carretera y te quedabas aislado.
El pueblo más cercano estaba a 3,5 o 4 kilómetros. Y le pasa algo a un crío y a ver qué haces. Es complicado. Y no A ver qué sabrá. haces. Y claro, dices, Entonces, no, es que en los faros... Se ha romantizado mucho lo del tema de los faros y parece que todo ahora era precioso. Yo También es verdad que había sitios como ojo, el faro de Cabo Palos, que era un sitio que por lo menos estaba Yo en un pueblo. recuerdo pero- cuando el tema del hotelito Sí. salió en no sé qué periódico un artículo de un señor que escribió, yo quisiera ser farero o algo así. No sabe lo que decía, ¿no? Claro, no sabe lo que decía. Él se fijaba en el faro de Cabo de Palos, pero él no pensaba que los que estaban en el faro de Cabo de Palos antes habían estado en faros aislados, en faros que yo llegué al faro de Trafalgar y tenía una cama para dormir. Tuve que ir a la jefatura a decir, oiga, que tengo que comer, y para que me compraran la cocina, para que me compraran un sofá, sillones. Había faros que eran duros, muy duros. Aquí uno de los más Claro, duros aquí en la costa de Cartagena sería el de Cabo Tiñoso. 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 Está ahí aislado ahí de la mano Yo de tengo Dios. una anécdota muy buena. Cuando mi padre aprobó la oposición a faros, su primer destino fue Cabo Tiñoso. Y llegó a Cabo Tiñoso y cuando llegaba allí, pues no sé, a lo mejor un mes, llamó al hermano mayor, que también era farero, y le dice, Eustaquio, y llevaba toda su vida en faros, y en faros aislados, tal. Eustaquio, o me sacas de aquí o dejo faros. Y entonces, la siguiente, esta que salió, mi padre allí no se enteraba ni de dónde estaba. Entonces, le dijo mi tío, pide otro faro, que han salido estas plazas. Y pidió que el faro de Cabrera y se fue a Cabrera. Que Cabrera estaba también en una isla ahí en mitad de... Que Tiñoso, el faro que está a mitad de acantilado, no puede hacer nada, no puedes pescar, no puedes pasear. Puedes bajar, hay una senda que baja para abajo, pero luego tienes que subirla y además eso, y pescas un poco ahí si quieres, pero era... Sí, Hay que mirar con la faro- perspectiva de eso, estamos hablando de hace 50 años a lo mejor. Es que Nosotros lo vemos ahora como ahora, es decir, qué cómodo. Cuando destinaba a mi padre fue en el año 42. La batería Pues mira, estaba ya. La batería creo que estaba. Pues la batería que estaba a 2,5 kilómetros, porque el faro está abajo, curvas, y los soldados estaban a 2,5 kilómetros. Cartellito. Sí. Pero está lejos. Si yo he ido alguna vez al faro ese y Un pasillo, y tiene que pasar un túnel. Porque para no, llegar lo al más faro. cercano Campillo de adentro, a lo mejor. Sí. Claro, Campillo fíjate. Y Campillo adentro ahora no hay nada y antes habría menos Y todavía. suben Sí, mula. ahí son 4 casas. Además suben Pero mula. había, Claro, ¿no? claro, Campillo de aquella Adentro, época. o sea, ahí siempre ha habido, o Sí, sea, pero o son sea, casas, nada sí. más. A lo mejor habría una tienda, como mucho. No sé si Sí, habría a llegado saber, tienda sí, allí. la venta supongo estaría- una especie de economato o algo. Ahora mismo hay una venta, no sé si antiguamente había algo allí. Ha habido faros. O la Zoía, ¿no? Luego también. Eso sí, la zoilla ya sí que a lo Claro, mejor cuando yéndote por la llegué- Rambla Sí. Cuando No, pues está ves lejos. a un señor Sí, sí, sí. escribir yo quisiera ser y piensa que farero, antes no había ni te carretera. da un ataque de risa porque dices, pero bueno, Tienes que ser- ¿qué es lo que quieres venir al hotel del Faro de Cabo de Y Palos? sobre todo eso, cualquier emergencia médica, eso, estar vendido. ¿Eh? Una emergencia médica, estar vendido. Estás vendido. Yo fíjate, allí en Trafalgar, a mí mi hija con 2 meses o 3 se me pone mala y ¿qué hago? La cojo en brazos y me la llevo Yo- andando a 4 cada kilómetros una, para cada que una, me una. coja surgió ahora un coche, una duda, Aldeilla, hablando. para que me cojan alguien y me lleve al pueblo más cercano que era Vejer. ¿Y cómo conocíais las novias o las mujeres? ¿Si estabais aislados también o cómo se hacía eso? ¿En dónde? Y cuando estabas en un faro aislado, ¿tú cómo conociste a tu mujer o cómo No, conocíais? yo a mi mujer la conocí cuando estaba estudiando en Madrid. Ah, bueno. Se aprovechaba la O sea, época de estudio, ¿no? Miento. Se lo vio venir. La conocí porque los padres se compraron un apartamento en La Manga. Ah, mira. Y entonces la conocí en La Manga. Lo que pasa es que como coincidió que yo estaba en Madrid, pues ya cuando fui a Madrid, pues Coincidió. coincidimos. Entonces, estupendo. Bueno, pues nada, pues lo dicho, ha sido una conversación interesante. Muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo de cosas que tenemos al lado, son nuestras, o las consideramos nuestras y no sabíamos ni la mitad. Y la verdad que invitamos a todo el mundo, como ha dicho Sergio, a ver el documental. Y ojalá un viernes por la noche busquen Netflix y esté puesto. Estamos Ojalá, luchando para ello. ¿vale? Porque sería un éxito. Sí, desde luego. Sería Para un nosotros éxito y
Y nada, y yo tengo que verlo, tengo que ver el documental, que no tuve la oportunidad, a ver si el día 25 tengo un hueco. Dije, el 25 habré dicho, ¿no? Ahí tendremos, te guardamos un sitio. Y lo veré, intentaré verlo. Y nada, entonces la experiencia en esta semi-radio, este podcast, ¿qué os ha parecido? No. Muy bien. Muy agradable. Muy natural. Da gusto. Sí. Aquí, entre amigos. Exactamente, eso es. Pues Y pretendemos... con temas en común y cada uno, muy bien. Pues estupendo. Sergio. Nada, lo importante, lo que te has dicho, que el día 25, que la gente lo sepa, que está esa proyección otra vez en el Lucy. Y luego lo que hemos dicho antes, que hay mucha gente, yo creo que lo desconoce, que el Faro de Cabo Palos se puede visitar, que pueden buscar en la página web. Visitarfaro.com. No sé si la visita la haces todos los días, tú puedes explicar ahí, pero que la gente puede visitar el Faro y que lo visite, porque cuantas más visitas haya en el Faro, a lo mejor cuando se replantearán, pues vamos a hacer un museo, vamos a hacer esto, Exactamente. y que eso no se pierda y que lo pueda disfrutar todo el pueblo. Exactamente, de eso se trata. Gracias, Sergio. Pues bueno, pues dicho queda, id a visitar el Faro, que es una pasada. Sí. Y nada, pues nos despedimos y como decimos siempre, habrá un nuevo capítulo de Cosas de una ciudad con mar. Bueno, pues ya lo veremos. Sean felices. Sean felices.